Hola, muy buenas gente de internet. Bueno, pues hoy toca el turno de Lourdes Méndez Monasterio, doctora en Derecho, diputada por Murcia y, como no, perteneciente al grupo parlamentario Vox. Así que os adelanto desde ya que el vídeo de hoy será bastante largo y sin más, dentro vídeo. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta proposición de ley que nos traen esta tarde a esta Cámara no acomete la realidad transexual y nada tiene que ver con el reconocimiento de sus derechos. Esta ley no va a solucionar todo el sufrimiento que realmente existe y que ustedes, además, han relatado en la tarde de hoy. Porque esta proposición de ley, que infringe diversos preceptos de nuestra Constitución, tiene como fin no los derechos de las personas transexuales, tiene como fin el reconocimiento del derecho a la identidad de género, a la autodeterminación, sin base científica alguna y en contra de la biología. Pues niegan la existencia de la naturaleza sexuada y binaria, con los efectos adversos que ello conlleva. Inseguridad jurídica, porque se podrá inscribir el nombre y el sexo que se desee en el registro por una simple manifestación de voluntad, sin un certificado médico alguno y que origina derechos y obligaciones. Constituye también un ataque a la salud de los menores que se podrán hormonar, si ese es su deseo, a partir de los 9 años, produciendo daños, señorías, absolutamente irreversibles. Es un ataque a la patria potestad de los padres que podrán perderla si se niegan a ello, pero también perjudica a las mujeres. En definitiva, considera que el simple deseo es constitutivo de la identidad sexual, negando incluso lo que dice la OMS, que la transexualidad es una condición relativa a la salud, una incongruencia de género que genera malestar y sufrimiento a quien lo padece. Ustedes lo único que hacen es utilizar el sufrimiento para sus intereses políticos. Señorías, ¿ustedes creen seriamente creen que el mero cambio en el registro, que la manifestación de un deseo puede modificar la realidad o puede modificar la biología? ¿Sinceramente ustedes lo creen? Utilizan a las personas para sus intereses políticos, las colectivizan en orden a su orientación sexual, las estigmatizan, ustedes sí las estigmatizan, incitan al odio entre unos y otros. En Vox, señorías, no se estigmatiza a nadie. En nuestras filas se trata a toda persona como persona, reconociendo su dignidad inherente independientemente de su condición sexual. Y, por supuesto, nosotros sí apoyamos a las personas adultas que tienen disforia de género. Claro que las apoyamos. Eso sí, nosotros no consentimos que se adoctrine a los niños y que se les confunda convenciéndoles de que pueden elegir su sexo voluntariamente, sin consecuencia alguna, que pueden decidir si son niños o niñas, porque ese es su objetivo perverso. No consentimos que se experimente con ellos, porque los tratamientos hormonales en menores son experimentales, señorías, son experimentales. Así se ha considerado en una reciente sentencia en el Reino Unido, a raíz de la demanda de Keira Bell, que también advirtió de que los menores raras veces son capaces de dar un consentimiento verdaderamente informado en el caso de intervenciones con consecuencias profundas y para toda la vida. Señorías, no hay que ser juez para saber que esto es así. En esta ley autorizan que se puedan utilizar bloqueadores de la pubertad a partir de los 9 años en un camino de difícil retorno, mientras en Suecia recientemente se ha puesto fin al uso de los bloqueadores de la pubertad para menores de 16 años y evitan las intervenciones quirúrgicas a esa edad. Sin embargo, esta ley incentiva la hormonación y la solicitud de cambio de sexo, decisión a la que se puede llegar quizás por una simple confusión propia de la adolescencia, sin que se haya diagnosticado nada. Se incentiva un tratamiento en un solo sentido y se niega el apoyo psicológico. Y eso, señorías, no es defender el derecho de las personas transexuales. Eso, señorías, debiera de ser delito y vulnera el artículo 15 de nuestra Constitución, que consagra el derecho a la integridad física de todas las personas y, sobre todo, de los menores. La Asociación
la Asociación de Pediatras Americana y también asociaciones en España importantes que están constituidas por un grupo de médicos afirman en un informe que los niños y las niñas que en la pubertad han manifestado confusión en relación a su sexo, al finalizar la pubertad, entre el 85 y el 90% se reafirman en su sexo biológico. Entonces, señorías, ese daño irreversible que se ha producido en algunos menores, ¿quién será el culpable? Lo serán ustedes, pero nadie les pedirá su responsabilidad. Esta ley está inspirada en las que ya existen en diversas comunidades autónomas, aprobadas antes de que llegara Vox a las instituciones. Supongo que el Partido Popular votará a favor de esta propuesta, porque esta ley es la misma, señorías, es la misma. Es la misma que ustedes promovieron y aprobaron en Madrid en el año 2016 y en Murcia, igual que el proyecto de ley actual de Castilla y León y el de otras comunidades autónomas, leyes que están vigentes y que contienen el reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada y que en ningún caso será requisito acreditarla mediante informe psicológico o médico. Recogen, señorías del Partido Popular, todos y cada uno de los postulados contenidos en este texto. Todos y cada uno. Pero sus leyes autonómicas, señorías, son bastante más dañinas que esta. Son bastante más dañinas porque no han pasado por ningún filtro del Tribunal Constitucional, ya que entonces no estaba Vox en las instituciones. Van bastante más allá. Vulneran diversos derechos fundamentales. Se imponen contenidos en los colegios, señorías. Se habla de inversión de la carga de la prueba en relación a denuncias por discriminación. Se impide disentir en un plan perfectamente acuñado. Todo ello bajo multas de hasta 45.000 euros. Señorías, vulneran esas leyes diversos derechos fundamentales. La vulneración del derecho a la igualdad, la vulneración de los derechos a la integridad física y moral y a la protección de la salud, la vulneración de los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos, la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y seguridad jurídica, la vulneración del principio de legalidad y tipicidad de infracciones y sanciones administrativas, la vulneración del derecho a la educación, la vulneración del derecho de libertad ideológica y religiosa en relación con el derecho de objeción de conciencia. Porque, señorías, en esas leyes, si un padre se niega a hormonar a sus hijos, lo pueden poner a disposición judicial. Estas son las leyes del Partido Popular. Por lo tanto, no sé lo que harán en la tarde de hoy, pero solo tienen dos caminos: o votar sí a esta ley o derogar las leyes autonómicas. Solo Vox se ha opuesto a reconocer que una persona pueda autodeterminar su sexo a lo largo de todo este tiempo. Solo Vox ha denunciado los perversos efectos de estas leyes. Y ustedes ahora en la Comunidad de Madrid con Vox pueden hacerlo. Y si no lo hacen, señorías, tendrán que explicarlo. Más tarde, más temprano, nosotros sí que estamos convencidos de lo que defendemos y nosotros lo haremos. Esta proposición de ley, que aunque no la presenta Podemos, es el borrador de la ministra de Igualdad, perjudica también a las mujeres. Unos simples ejemplos. ¿Cómo afectaría esto a su admirada ley de violencia de género? Porque podría un hombre maltratador decir que se siente mujer y no ser juzgado por ese delito, obviamente. ¿Qué pasaría en los establecimientos penitenciarios? Ya se han dado casos de agresiones sexuales a mujeres biológicas por mujeres trans, en prisiones y en casas de acogida. The Times documentaba 7 casos entre 2010 y 2008. Solo en el Reino Unido, entre ellos, alcanzó especial repercusión el caso de Karen White, un hombre condenado que, percibiéndose mujer, atacó sexualmente a 7 mujeres dentro de la cárcel. ¿Cómo afectará, señorías, a la participación en eventos y en competiciones deportivas? La incorporación de mujeres trans a varias especialidades deportivas femeninas las está perturbando.
La atleta transexual Mary Gregory se convirtió fácilmente en dominadora absoluta de la halterofilia estadounidense, ganando 9 pruebas y rompiendo 4 récords en unos meses antes de ser descalificada por la Federación en 2019 por estimar que no es realmente una mujer. ¿Acaso, señorías, ustedes van a poder impedir que un hombre se declare o sentirse mujer para acceder a subvenciones específicas o a cuotas reservadas o cualquier otra medida de discriminación positiva? ¿Pero en qué sustentan, además, este tratamiento desigual? Esto va también en contra del artículo 2, del punto 2, del artículo 23 de la Constitución, donde dice que los ciudadanos tienen derecho a condiciones de igualdad en el acceso a la función pública. Esto no son preguntas que solo nos hacemos nosotros, porque el Partido Socialista también lo recoge en sus argumentos, en un argumentario que habla de argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres. Y en ese argumentario, que firma Carmen Calvo y otras muchas, dice que el sexo es un hecho biológico, se refiere a las características corporales, biológicas y fisiológicas que definen y diferencian a los humanos como hombres y mujeres. Señorías, estamos viviendo el desenlace de un feminismo radical que se les ha ido de las manos. La igualdad ante la ley se consiguió en España hace mucho tiempo, artículo 14 de la Constitución. Pero ustedes, en su delirio de igualar ambos sexos, en su delirio de avanzar contra la naturaleza del ser del hombre y la mujer, negando sus especificidades, entre ellas su obsesión por la ruptura con la maternidad, en esa fijación desquiciada sobre el género y los roles femeninos y masculinos, han hecho desvanecer la identidad de la mujer, porque para introducir sus políticas han utilizado y se han apoyado en la ideología de género. Y esto no lo digo yo, sino las teóricas más reconocidas del feminismo español. Amelia Valcárcel y Alicia Millares decían: aceptamos género de forma pragmática porque era más fácil colar políticas feministas en la academia y en las reuniones latinoamericanas y españolas bajo la etiqueta de género. Estábamos colando toda la agenda feminista, pero el problema se les fue de las manos. Pues bien, esta es la consecuencia de un feminismo que ha deconstruido la feminidad, la familia, la maternidad, hasta que ha llegado a deconstruir su propia identidad. No es extraño que a preguntas de nuestro grupo la ministra de Igualdad no supiera responder qué es una mujer. Y es en esa carrera de desnaturalización del ser humano que emprende la izquierda radical por convicción y el PP por carecer de ella, cuando comprueban que la autodeterminación del ser humano fundamentalmente perjudica a la mujer. Señorías, la biología sí importa. Bien, pues después de esta intervención de la señora Lourdes Monasterio Méndez, pasamos a el análisis del vídeo, en el cual expresaré mi opinión. Bien, al principio de su intervención afirma que esta ley no acomete a la realidad transexual y que no va a solucionar todo el sufrimiento que realmente existe. Esta frase me parece de remarcar debido a que la considero realmente cierta. ¿En qué sentido digo que considero cierta esta frase? Considero que esta frase es cierta básicamente por 2 motivos. El primero de ellos, esta ley, tal y como es popularmente conocida, la ley trans, no es una ley dirigida exclusivamente hacia el colectivo formado por hombres y mujeres transexuales. Si tenemos un mínimo de cultura, sabemos que trans es un término paraguas bajo el cual se acumulan múltiples realidades y muy diversas entre sí. Entonces, yo, al igual que hago en todos mis vídeos, voy a dar mi punto de vista respecto a lo que hablen respecto a todo, pero partiendo de la transexualidad. ¿Por qué? Porque es lo que, al vivirlo en primera persona, conozco mejor. Entonces, no habla únicamente de transexualidad. Sí, pero es que, de hecho, esta ley no es ni siquiera conocida como ley de transexualidad. Entonces, ¿qué va a ser lo próximo que me vas a decir? ¿Que el Estado español no es únicamente Madrid? Ya, hay más comunidades autónomas. Dicho lo cual, también habla de que no va
a solucionar todo el sufrimiento que realmente existe. Ya, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchísimo sufrimiento tiene su origen en el desconocimiento, en la intolerancia y en actitudes como las que expresa esta señora. Entonces, ¿qué sucede? Que una ley jamás va a poder combatir a una sociedad. Pero sí que es cierto que el hecho de que haya una legislación que garantice determinados derechos, que condene determinadas agresiones, va a favorecer, va a ayudar a que se... Igual no finalizar del todo el sufrimiento, pero sí al menos que sea menor. Y también habla de que, bueno, infringe varios preceptos de la Constitución. Esto lo hablaré un poco más adelante. Por otro lado, también afirma que esta ley tiene como fin el reconocimiento de la libre autodeterminación de la identidad y del género. Bien, afirma que esto es algo sin ningún tipo de base científica y tal. Respecto a este tema, ya grabé anteriormente un vídeo titulado Identidad sexual, identidad de género, ¿es lo mismo? Entonces, quien quiera saber mi opinión al respecto, os pondré el enlace del vídeo por la cajita y podéis echarle un ojo. Seguimos. También habla, como no, de menores. Pero habla de menores de tal manera que es ella misma la que demuestra no tener ni idea de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque afirma que esta ley permite iniciar tratamientos hormonales con tan solo 9 años. Bien, si esta señora realmente supiera cómo funcionan las cosas, sabría que 1. Los tratamientos hormonales no se establecen en función de la edad, sino del estado de desarrollo de la personita, ¿vale? Entonces, la edad es algo bastante relativo. Y 2. A estas edades tan tempranas no se... Es cierto que sería un tratamiento hormonal, pero lo que se facilita, lo que se suministra a estas personitas no son hormonas como tal, son bloqueadores hormonales. ¿Para qué? Para evitar que las hormonas que están empezando a generar sus cuerpos puedan actuar, ¿vale? También habla de que estos tratamientos son irreversibles. Si esta señora se hubiese molestado en informarse lo más mínimo, sabría que los bloqueadores hormonales son algo que se llevan utilizando muchísimos años y para muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la transexualidad. Por lo tanto, también sabría que son completamente reversibles y que al final lo único que hacen es darle al pause al desarrollo. Después afirma que son tratamientos de por vida. Bien, tratamientos de por vida sería ya una vez iniciado un tratamiento a base de testosterona o a base de estrógenos. Entonces, no sé. Creo que ella misma, con sus palabras, se desautoriza, puesto que si la escuchamos es evidente que realmente no sabe de lo que está hablando. Ha escuchado algo, se ha montado su película y está tratando de imponérnosla como esto es así. Seguimos. También afirma que esta ley pretende un adoctrinamiento de los menores diciéndoles que pueden escoger su sexo. Vale. Afirma eso. También afirma que la identidad sexual es una manifestación de un deseo y un montón de barbaridades. ¿Qué es lo único que está evidenciando cuando realiza estas afirmaciones? La tremenda importancia y la tremenda necesidad real
que existe de que empecemos a recibir una educación sexual de calidad, bien planeada, bien organizada y que vaya desde edades tempranas hasta que finalicemos como mínimo, hasta que finalicemos la etapa de educación obligatoria. Además, una vez más, insiste en ese miedo que hay al arrepentimiento. Vamos a ver. ¿Tú te arrepientes de ser quien eres? No, ¿verdad? ¿Por qué no te arrepientes de ser quien eres? Porque no puedes dejar de ser tú. Es precisamente por este motivo por el cual hombres y mujeres transexuales no nos arrepentimos de ser quienes somos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ser quienes somos. Pero claro, si tenemos en cuenta que para esta señora el hecho de que yo diga que soy un hombre significa que estoy manifestando un deseo, pues ya nos da pie, ¿no?, a que pueda tener miedos y pueda tener inseguridades, pero no porque realmente vayamos a arrepentirnos, sino porque como no tienen idea de qué es de lo que están hablando, no saben qué es aquello sobre lo cual están hablando. ¿Qué es lo que trae la ignorancia? Miedo, desconocimiento, inseguridades. ¿Cómo se soluciona esto? Educación, educación y educación. Bien, pasamos al plano legal. Plano legal que, teniendo en cuenta que es doctora en Derecho, debería de ser su punto fuerte. Sin embargo, critica la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba es algo que se realiza en aquellas leyes en las cuales resulta realmente complicado obtener pruebas. ¿Por qué? Porque si tú a mí me contratas, yo te estoy rindiendo bien en mi puesto de trabajo, va todo fenomenal, y de repente en un momento dado tú te enteras de que yo soy un hombre transexual, y debido única y exclusivamente a que te has enterado de que yo soy un hombre transexual y no un hombre cisexual, me despides, obviamente tú no vas a poner que el motivo de mi despido es que soy un hombre transexual. Te vas a inventar cualquier movida, te vas a inventar cualquier excusa, y por lo tanto es realmente complicado demostrar que ese despido se ha debido única y exclusivamente a que te has enterado de que eso, de que sí, soy un hombre, pero soy transexual y no cisexual como habías pensado. También habla de que vulnera derechos fundamentales. Para ello hace un repaso de los diferentes derechos que ella considera que se ven vulnerados mediante esta ley. ¿Cuál es el pero o la contra que yo le veo a este punto? Bien, pues si analizamos cuáles son los derechos que ella menciona, podemos darnos cuenta de que básicamente lo que nos está diciendo es que el hecho de que se prohíba la transfobia es un atentado contra los derechos fundamentales. Entonces, señora Lourdes Méndez Monasterio, la transfobia no es una opinión, la transfobia no es un derecho, ¿de acuerdo? Un derecho es que a mí nadie me insulte por ser quien soy. Un derecho es que a usted nadie la insulte por ser quien es. Eso sí es un derecho. Pero odiar, discriminar, vejar, no es un derecho. Y también afirma que se impide disentir bajo multas de hasta 45.000 euros. Claro,
Tal vez si analizamos el discurso de la formación política a la cual pertenece, esta parte la asusta un poquito. ¿Por qué? Pues porque como buena doctora en Derecho se habrá dado cuenta, digo yo, espero yo, de que muchas de las cosas que afirman, muchas de las cosas que defienden, podrían ser sancionables. ¿Por qué podrían ser sancionables una vez aprobada esta ley? Pues porque la transfobia empezaría a ser sancionable. Y en su discurso, en el de su partido político, en el de su grupo parlamentario, la transfobia en demasiadas ocasiones es más que evidente. Después también continúa hablando sobre las mujeres, pero bueno, de este es un tema del que ya he hablado, entonces no quiero seguir insistiendo más en él. Podéis ver los vídeos anteriores. Y también, una vez termina con las mujeres, empieza a hablar de identidad, de género, de feminismos, por lo que, una vez más, para tratar de no alargar en exceso este vídeo, os recomiendo que, si queréis conocer mi opinión al respecto, si bien es cierto que no es un vídeo que haya sido grabado tratando de contestar a esta intervención, debido a que es un vídeo que grabé con anterioridad, creo que sí podría servir como una contestación, y es un vídeo en el cual sí que expreso mi opinión sobre estos temas. Por lo tanto, una vez más, os invito a que, si queréis conocer mi opinión a este respecto, veáis el vídeo Identidad sexual, identidad de género es lo mismo. Y sin más, esta es mi opinión sobre la intervención del grupo parlamentario Vox. Espero que os haya gustado y espero que, una vez más, compartáis vuestras opiniones al respecto. Y sin más, me despido por hoy. ¡Agur!